Muy bien, gracias. ¿Has estado aquí estos días desde la otra vez? Sí, he estado por aquí, sí. ¿Cómo está Daniel? Muy bien, muy bien. ¿Va a reconocer los mismos cargos que la vez anterior? Sí, claro. Hoy por fin ya parece que se podría saber la fecha del juicio. No lo sé. ¿Vais a mantener que no existió premeditación en el asesinato? Hoy 12 de diciembre era un día clave para el futuro inmediato de Daniel Sancho, y es que de madrugada el joven chef volvía a los juzgados de Cosamuy. Muy cerca de Navidad, este martes 12 de diciembre, Daniel Sancho volvía a los tribunales de Cosamuy. El hijo de Rodolfo Sancho había ingresado en prisión el pasado mes de agosto tras confesar el homicidio imprudente en contra del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Tras esta última vista judicial, los abogados del chef parece que recabaron todas las pruebas necesarias para su defensa. La última vista judicial había tenido lugar hacía algo más de una semana y entonces el juez concedía un aplazamiento de 12 días para que la defensa y la fiscalía recabaran todas las pruebas y testimonios posibles. Decían que Daniel Sancho, que se había mostrado colaborador en todo momento con las autoridades tailandesas, se había proclamado no culpable del delito de crimen premeditado del que se le acusaba. Pero la fiscalía sí mantenía que el joven había actuado con premeditación y de ello dependería si el nieto de Sancho Gracia era finalmente condenado o no a pena de muerte o a cadena perpetua. Y es que hoy por un lado la defensa de Sancho tenía que presentar las pruebas con las que pretendía demostrar que el hijo de Rodolfo Sancho y de Silva Ronchalo no era culpable del crimen premeditado de Edwin Arrieta. Hasta el momento se decía que la defensa estaba tratando de recabar pruebas con las que demostrar todo lo que decía Daniel, algo que se había visto obstaculizado con el hecho de que durante varias semanas Sancho se había quedado sin abogado tailandés, ya que el equipo español de Marcos García Montes es el que se encargaba de su defensa, pero al ser juzgado en Tailandia era requisito que también tuviese abogado allí. Y después de contar con varios abogados, el hijo de Rodolfo Sancho y de Silvia estuvo sin defensa tailandesa durante unas semanas por diferentes desavenencias. Hasta que en la última vista, que fue aplazada, Aprichat Errinuel fue el abogado de oficio que se le asignó a Sancho y que será y el que estuvo junto a él en esta madrugada en esa nueva vista. Ayer veíamos las noticias de caso abierto de ese testigo protegido clave en el caso de Daniel Sancho. Un testigo que, según los medios, parece que tenía miedo a las consecuencias y por eso iba a ser un testigo protegido. Y se trataba de un hombre que declararía en contra de la víctima, Edwin Arrieta, y que aseguraba tener miedo de las posibles consecuencias de esas declaraciones. Los medios recogían que desde Tailandia sí admitían la participación de testigos protegidos en esos procesos penales, pero no de la misma forma que contemplaba la legislación española, por lo que la validez del relato todavía estaba por verse. Aún así, la decisión hasta este momento estaba en manos del Tribunal Provincial de Cosamuy. Contra el español Daniel Sancho por el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta tendrá lugar en el Tribunal Provincial de Samui del 9 de abril al 3 de mayo del año que viene y contará con al menos 57 testigos entre todas las partes. Hoy 12 de diciembre se sabe ya la fecha de juicio contra Daniel Sancho en Tailandia y esta se celebrará del 9 de abril al 3 de mayo. El español en esta nueva vista que ha sido de madrugada en Tailandia, en ese tribunal de Koh Samui, el español se ha declarado no culpable de 2 de los 3 delitos de los que le acusa la fiscalía, como había sido en la anterior vista. Se declaró no culpable de crimen premeditado y de destrucción de documentación ajena, pero sí se volvió a declarar culpable de la ocultación del cuerpo. Como os digo, ese juicio se celebrará del 9 de abril al 3 de mayo del año que viene en el Tribunal de Koh Samui al sur de Tailandia. Nos quedan aún bastantes meses hasta que sea ese juicio celebrado en abril del año que viene. 4 o 5 meses hasta llegar a ese juicio. Pensábamos que podría ser antes. Decía incluso Gemma Peñalosa, decía que podría ser entre marzo o abril, pero según lo que se ha filtrado a los medios parece ser que el juicio se va a retrasar un poquito más en esa fecha que tenían estipulado en lo que son algunos medios y algunos periodistas que pensaban que iba a ser entre febrero y marzo, pero aquí estamos viendo que va a ser entre abril y mayo del año que viene.
Y como os digo, durante esa nueva vista celebrada hoy en el Tribunal de la Isla de Koh Samui, el juez fijó las fechas del juicio que se desarrollará durante 15 días laborables y que se celebrará de martes a viernes. La Fiscalía, por otro lado, presentó 28 testigos, y mientras que los abogados que representan a la familia de Arrieta incluyen en su lista a 2 testigos, que en este caso, según informan fuentes cercanas al caso, serían supuestamente los padres de Edwin Arrieta. Y por su parte, la defensa de Daniel Sancho, que acudirá al juicio con al menos 27 testigos. Al menos 27. Después de presentar este martes todas las partes de unas listas iniciales más amplias que luego fueron reducidas tras negociaciones entre la defensa y la acusación. Ayer hablábamos en directo de esos testigos protegidos. Al parecer había un testigo protegido que revelaría supuestamente cosas un poco feas de la presunta víctima de Edwin Arrieta. Esto nos contaban ayer desde distintos medios de España y que no se sabía si la corte de Koh Samui iba a admitir a este testigo protegido y que incluso podría haber otros 2 testigos más protegidos de parte de la defensa. Hasta el momento no se ha filtrado esa información. Lo que se ha filtrado es que van a acudir al juicio con al menos 27 testigos. Quieren que goce del estatus de testigo protegido. Sí, eso lo decidirá mañana el Tribunal de Koh Samui, decidirá qué testigos pueden declarar y cuáles no, y lo que le van a pedir es que al menos un hombre declare como testigo protegido porque supuestamente tendría miedo de las consecuencias de su declaración, ¿no? Es un testimonio que obviamente no dejaría en buen lugar a Arrieta, a la víctima, en torno a su carácter, no a los episodios anteriores, ¿no? Se está intentando en estas horas, de aquí a la madrugada de hoy, que es cuando hay que verse en el Tribunal de Tailandia, que otros 2 hombres declaren también como testigos protegidos. En Tailandia sí que existe la figura del testigo protegido, aunque con algún matiz diferente respecto a España, y será el tribunal el que decida. Puede simplemente decidir dejar a esa gente fuera de la causa o no otorgarles ninguna protección, ¿no? Lo veremos mañana. Pero testigo protegido que teme por su integridad física, ¿por qué? No entiendo eso muy bien. ¿Ha recibido amenazas por parte de alguien? Yo entiendo, no lo sé, entiendo que él no quiere, lo que va a contar va a ser cosas desagradables de su relación con el señor Arrieta, y entiendo que no querrá, él entiende que tiene cierto riesgo. De la relación que el testigo... ¿La familia de Edwin teme que la defensa de Sancho use asuntos personales de la víctima en el proceso para intentar justificar sus teorías o no? Sí, la familia de Edwin está muy pendiente de cualquier injuria, calumnia que pueda ponerse encima de la mesa para intentar justificar este vil asesinato. Por lo tanto, estaremos muy pendientes para iniciar cualquier tipo de acción que se lleve al plano personal y que se aleje de la escena del crimen. Es decir, cualquier ataque personal que no tenga nada que ver de intentar esclarecer lo que ocurrió en la noche de agosto en Tailandia va a tener las consecuencias jurídicas que podrían ser civiles o penales oportunas. El español de 29 años, hijo del actor Rodolfo Sancho y de la analista de inversiones Silvia Bronchalo, acudió hoy a la corte que se encuentra en la prisión provisional de Samui desde el 7 de agosto y que es defendido en la corte tailandesa por un abogado de oficio. Este letrado, llamado Aprichat Rinuel, que fue asignado por el juez del caso ese pasado 15 de noviembre, después de que el español rechazara los servicios de su anterior abogado, también de oficio. El objetivo de la Fiscalía es probar que la muerte de Arrieta se debió a un crimen premeditado por parte de Sancho, mientras que la defensa busca demostrar que se debió a un accidente durante una pelea entre ambos y que el español era objeto de supuestas amenazas y supuesto acoso por parte de la víctima. Esta vista, celebrada hace tan solo unas horas, es consecuencia de un aplazamiento concedido por el juez en otra audiencia del pasado 27 de noviembre, cuando decidió ampliar el plazo para la presentación de las pruebas, ya que había numerosa documentación y que el abogado de la defensa estaba recién asignado. Por lo tanto, hasta el momento, lo que se ha filtrado a la prensa es que el juicio contará con al menos 57 testigos entre todas las partes, entre los testigos de la defensa y los testigos de la acusación. En cuanto a lo de la Fiscalía, sí que es verdad que se había dicho que había más testigos. Yo recuerdo que se había filtrado en anteriores ocasiones que había 30, pero no sé si a lo mejor están hablando de esos 28 más 2 que se había filtrado
anteriormente. Supongo que será esa la información que se manejaba anteriormente, y de ahí saldrían esos supuestos 30 testigos que sí que va, y de ahí saldrían esos 30 testigos que va a presentar la Fiscalía. Durante una vista celebrada este martes en el Tribunal de la Isla de Samui, el juez fijó, teniendo en cuenta el número de testigos, las fechas del juicio, que se desarrollará durante 15 días laborables de martes a viernes, según informó a EFE una fuente cercana al caso. Lo más importante de la jornada de hoy era la presentación de pruebas y testigos por parte de la defensa de Daniel Sancho. Mientras que en España es el abogado Marcos García Montes el que se encarga de la defensa del chef, en Tailandia es el letrado Aprichat Errinuel el que lleva a cabo esta función. Un abogado de oficio que el juez asignó a Daniel Sancho a mediados de noviembre, después de que el investigado se quedara sin defensa por rechazar los servicios de un abogado anterior. Parece que con Aprichat, no hay tantas discrepancias entre la defensa y parece que sí quiere coger el caso y defender a Daniel. Veremos si es verdad todo esto y si realmente esta persona es la que defiende en el juicio a Daniel Sancho, o a lo largo de estos meses vemos algún cambio más de abogados y no es esta persona la que va a defender a Daniel Sancho. También, una vez más, Daniel Sancho ha contado con el apoyo de sus padres en un día determinante para él. Y es que a primera hora de la mañana, Silvia Bronchalo ha acudido al tribunal en el que ha tenido lugar la vista. Una llegada en la que se ha mostrado prudente al no querer hacer declaraciones sobre lo que iba a pasar en la sala. Por otro lado, Rodolfo Sancho ha hecho lo propio y también se ha mostrado muy discreto con lo que la defensa de Daniel iba a presentar ese día. Lo que está claro es que los dos han estado juntos en el momento de conocer la fecha del juicio de su hijo. También habían estado juntos en la anterior fecha de la anterior vista que había sido aplazada. Pero esta vez era diferente, era la fecha final, por así decirlo, una información clave para la que de alguna forma ellos también se tendrían que preparar. Lo más probable es que del 9 de abril al 3 de mayo, que esté muy cerca de él, en el que sí será el momento más determinante desde que el pasado agosto ingresara en prisión tras el presunto crimen de Edwin Arrieta. En cuanto al juicio, dicen que el primer día de juicio, tanto la defensa como el fiscal y los abogados que representan a la familia de la víctima podrán hacer un alegato inicial de 5 minutos. Y después de este tiempo comenzará la declaración de testigos, que será presencial. Los primeros en declarar serán los testigos de la fiscalía, que darán un paso a los citados por el abogado de Daniel Sancho, el letrado oficio Aprichat Errinuel. Y una vez acabado este proceso, el 3 de mayo, las partes podrán hacer un alegato final y se fijará una nueva fecha para leer el fallo, según han establecido este martes el juez durante la vista a puerta cerrada. Este martes 12 de diciembre se ha establecido la fecha del juicio contra el español Daniel Sancho por el presunto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Tendrá lugar en el Tribunal Provincial de Samui, al sur de Tailandia, del 9 de abril al 3 de mayo del próximo año, por lo que se prolongará durante 15 días laborables y contará con 57 testigos entre todas las partes. La Fiscalía presentará 28 testigos, mientras los abogados que representan a la familia de Edwin Arrieta incluyen en su lista a 2 testigos, entre los que se encuentran los padres de la víctima, que solo cuentan como 1, presentados durante una vista preparatoria celebrada este martes en el Tribunal de Samui. La defensa, por su parte, acudirá al juicio con al menos 27 testigos, después de que este martes todas las partes presentaran una lista inicial más amplia que luego fue reducida tras las negociaciones entre la defensa y la acusación. La vista, que forma parte de la fase preparatoria para el juicio, ha comenzado alrededor de las 9:30 de la mañana, hora local. Se ha prolongado más de 3 horas y ha contado con la presencia del acusado y la madre de este. El español de 29 años fue detenido el 5 de agosto en la vecina isla de Phangan tras confesar el crimen ante la policía de Tailandia, país que contempla la pena de muerte para el asesinato premeditado, delito por el que está acusado Daniel Sancho por parte de la Fiscalía.
Se ha filtrado también que alrededor de las 9:30 hora local, parece que también se ha retrasado un poco esta nueva vista de Daniel Sancho. Comenzaba a esa hora y dicen que se prolongó más de 3 horas y que contó con la presencia del acusado y de sus padres, y también como fase preparatoria para ese juicio que se va a celebrar en unos meses. Por parte de la defensa de Daniel Sancho, el abogado Marcos García Montes, letrado que representa a Daniel Sancho en la causa por el crimen de Edwin Arrieta, aseguraba que el equipo legal tenía testificales, documentales y periciales que acreditaban que la línea de la defensa que habían planteado que no era una utopía, sino que eran hechos, incidiendo en que debía terminarse el mecanismo de la muerte, si este era un homicidio, un crimen o incluso un homicidio imprudente o que no era nada, porque había una simiente plena. Decía que estaban en la línea que había marcado desde el primer día, porque todo eso daría un vuelco el 21 de agosto cuando la policía decía que había una pelea y esa pelea excluía evidentemente la premeditación y que estarían dentro ya del homicidio. Un homicidio que la propia policía filtraba diferentes vídeos diciendo que hubo una pelea, que había imágenes que iban a aportar. La defensa decía que iba a aportar diferentes imágenes y que ese hombre en un forcejeo había caído en una bañera y que casi se había fracturado el occipital, que esa era supuestamente la causa de la muerte. García Montes decía que estaban ante un homicidio imprudente como máximo si eso fuera así. Pero además, según Marcos, a esto había que unir que también pudiera haber circunstancias atenuantes que eran muchas, como supuestas amenazas, supuesto chantaje, coacciones, etc. y un estado mental de un trastorno transitorio. Por lo que ha dicho que el asunto lo tienen hasta la fecha muy bien enganchado. Y ante las preguntas de los periodistas sobre cómo se explica que el día anterior hubiese estado comprando elementos como un cuchillo, el abogado señalaba que eso se podía justificar, aunque apelaba al secreto profesional al que se debía. Decía que habría que respetar que había un juicio con todas las garantías y que serán los jueces los que digan lo que tengan que decir, incidiendo en que ellos tenían su línea de defensa. Del tema de Daniel Sancho estamos en contacto permanente con el equipo que tenemos allí, 2 asesores importantes que están con el padre y aquí en España. Decidimos no volar porque en definitiva la conveniencia de hoy la tenemos muy clara con el tema, ha salido muy bien. Yo por secreto profesional no les puedo decir absolutamente nada, pero en definitiva estamos en la línea que hemos marcado desde el primer día, porque todo esto da un vuelco el 21 de agosto cuando la policía dice que ha habido una pelea. La pelea excluye la premeditación, estaríamos ya dentro del homicidio. El homicidio, pues un homicidio en que la propia policía filtra diferentes vídeos diciendo que hubo una pelea. Hay imágenes que presentaremos de la pelea y que este hombre en un forcejeo cae hacia una bañera y prácticamente se fractura el occipital, que es la causa de la muerte, porque estamos en un homicidio imprudente como máximo. Pero además que también puede haber circunstancias atenuantes, que son muchas, como amenazas, chantajes, coacciones, etcétera, y un estado mental de un trastorno transitorio. Es decir, que el asunto lo tenemos hasta la fecha bien enganchado, las pruebas las tenemos en España, magníficamente conseguidas por Carmen Bazagón y por Ramón Chipirrasi, mi hijo y nosotros, y tenemos testificales, documentales, periciales que acreditan que la línea de defensa que hemos planteado no es una utopía, sino que son hechos que nos han afortunadamente amigos de Daniel y conocidos ratificado y dicho. Ana del día 25, que quiere que se le traduzca al español, que es el idioma materno, según la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Nueva York, el idioma materno, y no tenemos muy diferentes sentencias de múltiples tribunales, que es el idioma que él tenga, porque una cosa es que yo hables o chapurré el inglés turístico y otra cosa el inglés jurídico, ¿no? Y es que la propia audiencia le concede la posibilidad de que se haga. Se suspende, hoy ya está todo en español, todo está realizado en español y a partir de ahora cuando tenemos que ver las consecuencias de esa investigación. Por cierto, la autopsia no deja desperdicio, ya la conocen ustedes, ¿no? Yo sigo sin conocer a fecha de hoy el mecanismo de la muerte y la fecha de la muerte. ¿Cuál es la tesis que él mantiene? Porque sí que reconoce haberle descuartizado, ¿no? El descuartizamiento es un tema que sería profanación de cadáveres. Ahora, si nos fijamos en eso, que es muy sensacionalista, pero que no tiene ninguna trascendencia, una persona que mate a otra y le descuartice
no le descuartice, le tira a un pozo, lo tira al mar, ahí no hay más que un delito que tiene pena de 1 año de profanación de cadáveres. Es decir, hay que centrarse en el mecanismo de la muerte, cómo se produce y si es un homicidio, un asesinato, homicidio imprudente o no es nada, porque hay una eximente plena. Y es donde estamos trabajando y creo que el asunto va muy bien. Sí que es verdad que antes hablábamos de esos 2 testigos que llevaría en este caso la acusación o la defensa por parte de la familia de Edwin Arrieta, y había dicho que se pensaba que podrían ser los padres, supuestamente, como había dicho Ospina, pero sí que es verdad que hace unos meses, si no me equivoco, habían salido diferentes informaciones y hoy ha salido de nuevo una información de parte de estas noticias. Y es que en esta cita clave en la causa contra Daniel Sancho, el español encarcelado en Tailandia por ese presunto homicidio contra Edwin Arrieta, parece ser que ha sido clave, como hemos dicho anteriormente, que las partes propusieran esos testigos. El equipo de abogados que representa a Edwin Arrieta en España trabaja para atar la estrategia del equipo legal que lleva la causa en el país asiático. Y por su parte, el bufete de abogados de Ospina Abogados pedirá al juez que admita la declaración de 2 testigos clave. Tal y como ha podido saber diferentes medios, el objetivo es demostrar que Daniel Sancho planeó el crimen de Edwin y que el tribunal pueda conocer la personalidad de la víctima. En el juicio contra el hijo de Rodolfo Sancho y Silva Bronchalo será clave la conclusión de la autopsia y las pruebas recopiladas por la policía sobre los pasos previos al momento del crimen del acusado. La defensa de Edwin, como os digo, apunta a la trascendencia de la declaración de 2 personas del entorno más cercano de la víctima y el investigado para que se conozcan más detalles de su relación. Por lo que nos filtran, el primer testigo clave para la acusación particular es un amigo que tenían en común el cirujano colombiano y el chef español, que podrá arrojar luz sobre la relación de amistad que mantenían. Y además piden la declaración de Darling Arrieta como pieza clave para vislumbrar cómo fueron sus últimas horas. Por lo tanto, según algunos medios, parece que hay ciertos rumores o filtraciones de que posiblemente esos 2 testigos que querría llevar la acusación a ese juicio celebrado entre abril y mayo del año 2024, del año que viene, serían, por un lado, la hermana de Edwin Arrieta, Darling Arrieta, que sería una pieza clave para visionar cómo serían. Evidentemente tiene una importancia en lo que es el caso en sí, ya que es la persona que llamó a Daniel Sancho, la que se puso en contacto supuestamente con la embajada de Colombia en Tailandia. Se puso en contacto por la desaparición de su hermano. Había desaparecido unas horas y es ella la que supuestamente hace todos los contactos. Da con Daniel Sancho en Instagram después de buscarlo durante un cierto tiempo. Luego consigue su teléfono. Y por otra parte, ese primer testigo clave de la acusación sería un amigo que tenían en común Daniel Sancho y Edwin Arrieta, un amigo de los 2 que parece que podrá arrojar un poco de luz de la supuesta relación de amistad, como dicen aquí en estos medios, o relación de algo más que mantenían Sancho y Arrieta. Como os digo, Darling Arrieta pudo hablar con Daniel Sancho, el cual le comentó que había perdido el rastro de su amigo tras haber pasado un rato juntos en la playa. Y fue a las horas que se presentó ante la policía colombiana para denunciar la desaparición de su hermano y pedir... Fue entonces cuando Darling se presentó ante la policía colombiana. Fue entonces cuando Darling hizo los contactos para denunciar la desaparición de su hermano y pedir que no dejaran salir al joven español de Tailandia. Seguidamente se puso el asunto en conocimientos de las autoridades del país asiático, que comenzaron supuestamente la búsqueda. La defensa de Sancho, por el contrario, ha apostado por pedir al juzgado que admita la comparecencia de un testigo protegido que declarará contra Edwin Arrieta. El acusado buscará sortear la pena de muerte y demostrar que el fatal desenlace del colombiano no fue planeado. Según la declaración del joven, intentó romper su relación con la víctima, este se negó e intentó agredirlo sexualmente.
Como bien os decía ayer, la defensa intentaba que Tailandia admitiera a un testigo protegido. Por el momento no ha salido en la prensa, no se ha filtrado si han admitido a este testigo protegido. Sí que hemos visto eso de los 27 testigos, pero hasta el momento no sabemos si esa persona o ese hombre que supuestamente había tenido problemas con Edwin Arrieta y que sería clave al parecer para la defensa de Daniel Sancho y que iría como testigo protegido, aunque también, según nos filtraban ayer distintos medios y que veíamos en ese directo que hicimos a la noche, se hablaba de un tercer hombre, o sea que fuentes cercanas al caso explicaban que otros 2 hombres podrían aportar también su testimonio siempre que se recibiera esas garantías, ese extremo de testigo protegido, pero que ese extremo estaba aún por confirmar. La Fiscalía contará en el juicio con 28 testigos, mientras los abogados que representan a la familia de Arrieta han llamado a declarar a 2, incluidos los padres de la víctima, que solo cuentan como 1. La defensa, por su parte, acudirá con al menos 27 testigos, aunque no se descarta que pueda incluir alguno más antes de que se celebre el juicio. Y nada más, gente, por aquí este vídeo de noticias, este reportaje que os he hecho por la mañana para todas las, o cubriendo toda esta parte de noticias del caso de Daniel Sancho, la fecha oficial del juicio por el crimen de Edwin Arrieta, que como vemos será o empezará ese 9 de abril, también todos los testigos que contará la defensa y la acusación, en total 57 testigos que ahora acabo de escuchar también en F mientras estaba editando lo que es el vídeo, que al parecer los padres de Edwin Arrieta contarán como un testigo, por lo que dicen desde F, desde la agencia F. Y que aparte de los padres, que esto era una duda que tenía yo y que no sé si es cierto al 100%, pero al parecer sí que los padres van a contar como un testigo y luego estaría lo que serían esos 2 testigos de los que se habla también en prensa, que intenta tener lo que sería la acusación, que sería la hermana, supuestamente, Darlene Arrieta, hermana de Edwin, y después un amigo de Edwin y de Daniel Sancho, que tenían en común que será un testigo de la acusación. Esto es un poco todo lo que se ha filtrado hasta el momento. Evidentemente a lo largo del día de hoy se irán filtrando más datos a la prensa, algunas cosas más de lo que será este juicio y lo que será el caso de Daniel Sancho. Veremos todo lo que nos depara este caso y todas las noticias a lo largo del día de hoy. Supongo que haré más vídeos a lo largo del día con todas las cosas que salgan en la prensa y en las televisiones, y os iré informando por aquí a toda la gente que nos siga y que me siga por aquí en este canal. No olvidéis, como siempre, la campana activada para que os lleguen las notificaciones de los vídeos, que sé que hay algunos problemas con esto, no sé si es porque es diciembre, me imagino. Así que nada, gente, muchísimas gracias por estar aquí por la mañana, a las 12 de la mañana, con este nuevo vídeo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Y nos vemos a la tarde o a la noche con un nuevo vídeo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Contra el español Daniel Sancho por el supuesto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta tendrá lugar en el Tribunal Provincial de Samui del 9 de abril al 3 de mayo del año que viene y contará con al menos 57 testigos entre todas las partes.